Catalina Noriega, ya te estamos escuchando. Adelante, por favor. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues qué semanita. Desde mi querido Héctor, los resultados de la evaluación PISA hasta la famosa piñata de estos mequetrefes legisladores del PRD, ha habido de todo. Pero a mí se me destacaron las fortísimas declaraciones del general Cienfuegos. Tiene toda la razón. Mi querido Héctor, cuando lo escuchamos el día de ayer, uno se cuestionaba en cuanto a cuál ha sido la estrategia para, según esto, devolvernos la seguridad a los mexicanos. Pues parece que ya se perdió en los aires del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí lo único que vemos es que crece el número de delitos y no hay policías capaces de poner el alto. Yo creo que ese ha sido el auténtico talón de Aquiles. Policías que no cumplen con su obligación, policías corruptas, policías que le dan miedo a la gente en lugar de que fueran el ícono de la ley, de la prevención, de la seguridad. Nadie se ocupa del tema. ¿Y quiénes son los que tendrían que estarlo haciendo? Bueno, mi querido Héctor, esto se viene hablando desde hace años y años. La urgente necesidad de capacitar a los cuerpos policíacos. ¿Lo hacen los gobernadores? Por supuesto que no. Todos dedicados al robadero, y jamás se ve que pongan atención en ese rubro que es tan increíblemente importante. Se quiso sustituir o se sustituyó a la policía con los soldados. No es su función, como muy bien lo dijo el general Cienfuegos. Habría que recordar cuando Gelipillo Calderón hasta se vistió de soldado y declaró la guerra ahí contra el crimen organizado. Vino una división en el ejército. Muchísimos generales se negaron a que se les adjudicara un papel que no les corresponde. Hablaba no hace mucho con un general espléndido, espléndida persona, y me comentaba que ya tienen ellos incluso problema de disciplina entre las tropas porque las han contaminado con una actividad que, reitero, no es para las que están formadas, no es lo que entra dentro de las obligaciones de un militar. Y con este cuento, reitero, llevamos años.
Yo recuerdo encuestas que se hicieron hace lo menos 20 y tantos años en las que la población ya renegaba de su policía. Después de estas décadas, mi querido Héctor, ¿con qué te encuentras? He recibido muchísimas quejas en relación a algo que está sucediendo aquí en ya casi Estado de México o Estado de México, en la avenida Conscripto, en el cruce para tomar ya el paseo de la Herradura, aparece un carro de policía presuntamente de Naucalpan. Detiene a un automóvil. ¿Qué hacen, mi querido Héctor? Bajan a la persona, se la llevan, la golpean, la lastiman y le sacan todo lo que pueden. Esta queja se está repitiendo hasta el cansancio. Quizás estos no son policías, a lo mejor son simples delincuentes disfrazados. Pero ¿qué me ha dicho las personas que han sufrido este tipo de atentado? Me dicen, eran policías de Naucalpan. Con la fama que tiene ese cuerpo del Estado de México, como el de tantísimas entidades, pues mi querido Héctor, te quedas que no sabes ni qué pensar. Y como los delincuentes actúan con total impunidad, pues nadie sabe quiénes son en realidad los que están agraviando a la sociedad. El caso, mi querido Héctor, es que habría que tener muy en cuenta lo dicho por el general Cienfuegos. Ya basta de que se use al ejército para tareas que no le corresponden, o bien que se les dé un marco legal en el cual puedan ampararse. Pero los ejércitos del mundo, no están hechos para andar peleando con delincuentes. Están hechos para salvaguardar a una nación, para cuidar a un país, no para combatir contra quienes cometen además delitos del fuero común. ¿Qué es lo que más afecta a la ciudadanía? Pues lo que dijo el general Cienfuegos: el secuestro, el robo, el atentado contra tus bienes, eso es, y contra tu persona, por supuesto, y en primer término, eso es lo que afecta la paz, la tranquilidad, el no poder caminar libremente por una calle sin ir viendo atrás a ver si no viene un cuatrero de estos a asaltarte. De manera que hablamos de delitos del fuero común. Dioses, ¿habrá forma de que escuchen las autoridades que tienen que ocuparse de esto? Porque, mi querido Héctor, hasta ahora los vemos que están por completo fuera de onda. Así es, Catalina, gracias por tu colaboración y nos da gusto siempre la semana próxima de seguirte escuchando. Mil
Gracias, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Hay 2 países que no tienen ejército y se la llevan bien porque el ejército mexicano hace mucho que como tal no entra en acción. Creo que el último llamado fue cuando el general, precisamente Cárdenas, fue designado como vigilante del Pacífico. Secretario de Guerra era. Él se encarga de hacer llegar a Baja California Sur un par de batallones del ejército que resguardarían ante la posible amenaza de la infiltración japonesa. Pero los 2 ejércitos que no existen, uno es Suiza, que a pesar de no tener ejército, cuenta con un ejército. Poderosísimo. Pero sí tiene ejército. Pilotos, todo. Y funcionan como elementos del ejército, viven acuartelados y tal cual, ¿eh? ¿Sí? Sí los tiene, sí. Pero han de ser Pero breves como bomberos. Sí, son muy pocos. Son muy bien pagados. Son muy instruidos. Viven en unos lugares muy bonitos porque los quieren y los cuidan mucho. Pero allá el sistema, pues, designa a todos los habitantes en edad. Exacto. Claro. Todo hombre es miembro del ejército suizo. Activo. Y tiene armas en su casa y tienen grandes instalaciones subterráneas en los Alpes desde donde pueden despegar aviones. Si por eso en la Segunda Guerra Mundial los alemanes no se atrevieron a atacarlos. No había por dónde. No. Era el terreno y el dinero. Sí. No era el... Y aquí en Latinoamérica, creo que es Costa Rica, Costa Rica. ¿no? Costa Rica. Ese Sí, sí es no que tiene. no tiene ejército. Y pues hasta eso nunca sabemos noticias trágicas, ¿no? En lo que cabe es un país tranquilo. En Guardia Civil. Un presidente, José Figueres, fue el que disolvió el ejército después de una revolución en la que logra echar del poder a un general que había dado un golpe de estado. Y el estado que es Puerto Rico, ¿cómo está en ese encuadre? Bueno, está ocupado realmente por el ejército de Estados Unidos. Tiene la base naval que utiliza la isla de Vieques como zona de tiro al blanco. De ensayo. Y pues claro, los puertorriqueños pueden incorporarse al ejército. Son como un estado más. Pero lo curioso es eso, como en Costa Rica. Aquí el ejército está a punto de tirar el arpa y la sociedad, por ejemplo, en Milpa Alta se está organizando para hacer guardias comunitarias. Pues sí, aquí la incomodidad del ejército se refleja en las deserciones. Leí hace un tiempo que ya había más de 100,000 soldados que habían desertado. Muchos de ellos ya se inscriben en el narco, precisamente. Son ex miembros del ejército. Entonces, eso da idea de la incomodidad de la cúpula y de la base social y de la base del ejército. Pero esa cifra se vuelve más atractiva cuando ves que son más los que desertan que los que se están inscribiendo al ejército ahora. Más los que salen entrenados, educados, adiestrados para el manejo del arma, son más los que están saliendo que los que están entrando. Se decía que los Zetas precisamente eran reclutados como exmiembros del ejército con conocimiento de armas y tácticas. Y por eso tan efectivos. Y por eso conocen no únicamente el manejo de las armas de alto poder, sino también tienen técnicas, tácticas, estrategias. Todo esto lo aprendieron en el ejército.